Hola a todos. Si alguna vez han leído el Antiguo Testamento, seguro se han topado con pasajes que, bueno, son un poco raros, ¿no? A veces hasta confusos. Pero, ¿y si en realidad esconden un significado mucho, mucho más profundo? Hoy nos vamos a meter de lleno en eso. Vamos a explorar algunas de las leyes y relatos más desconcertantes de los libros de Números y Deuteronomio. Piénsenlo un momento. ¿Una roca que da agua solo con hablarle? ¿O una ceremonia súper extraña con las cenizas de una vaca roja? Y ni hablar de una ley sobre alguien colgado de un árbol. A simple vista, todas estas reglas del Antiguo Testamento parecen no tener ni pies ni cabeza, como piezas sueltas de un rompecabezas. Pero, ¿qué nos querían decir realmente? Bueno, vamos a investigar. A ver qué encontramos. Muy bien, empecemos por el principio. Uno de los temas más importantes en el libro de Números tiene que ver con la pureza. O sea, con estas leyes súper simbólicas y complejas sobre la vida, la muerte y, bueno, sobre cómo una persona podía mantenerse, digamos, limpia ceremonialmente ante los ojos de Dios. Y fíjense en esto, una de las leyes más específicas habla de crear algo llamado el agua para la impureza. Y no era agua cualquiera, para nada. Su única función era purificar a alguien que hubiera tocado un cadáver. Esto, en el antiguo Israel, era una de las principales fuentes de lo que llamaban impureza ritual. El ritual era, súper detallado. Imagínense, primero tenían que encontrar una novilla, un tipo de vaca joven que fuera roja y perfecta, sin un solo defecto y que nunca hubiera trabajado. Luego la quemaban por completo fuera del campamento. Y mientras se quemaba, un sacerdote lanzaba al fuego 3 cosas: madera de cedro, una planta llamada hisopo y un trozo de tela color escarlata. Al final, recogían esas cenizas y las mezclaban con agua. Y listo, ahí tenían su agua purificadora. Y aquí, atención, es donde la historia se pone de verdad interesante. Esa plantita, el hisopo, no era un detalle sin importancia. Para nada. Aparecen 3 momentos cruciales. Primero, en la Pascua en Egipto, ¿recuerdan? La usaron para pintar las puertas con la sangre del cordero. Segundo, la acabamos de ver en esta ceremonia de la novilla roja. Y el tercer momento, siglos después. Es con una rama de hisopo que le dan vino a Jesús en la cruz. Es una conexión impresionante, ¿no creen? Ok, ahora vamos a dejar un poco de lado las leyes rituales para meternos en una historia clave, un momento decisivo. Vamos a hablar del grave error que cometió Moisés en un lugar llamado Meribá, un error que, la verdad, le costó carísimo. La situación era esta. El pueblo de Israel estaba en el desierto, muertos de sed y quejándose, como era costumbre. Entonces, Dios le da a Moisés una orden súper sencilla. Ve y háblale a esa roca delante de todos y va a dar agua. Simple, ¿no? Pero Moisés estaba harto, frustrado, enojado con la gente. Y en lugar de hacer lo que se le pidió, fue y ¡pum!, golpeó la roca con su bastón. No una, sino 2 veces. Y sí, el agua salió de la roca, pero la respuesta de Dios fue durísima. Ni Moisés ni su hermano Aarón podrían entrar a la tierra prometida. Uno se pregunta, ¿por qué tan severo? Bueno, parece que la clave está en que a un líder se le mide con otra vara. En ese momento, delante de todos, Moisés tenía que mostrar la santidad y el poder de Dios, pero en vez de eso, actuó por su propio enojo, como si el milagro fuera obra suya, de su bastón y de su fuerza. Ahora, demos un salto al libro de Deuteronomio, y aquí vamos a hablar de unas leyes sociales que, si las leemos hoy, la verdad, nos pueden sonar bastante duras. Pero hay una forma interesante de verlas, no como un ideal, sino como la intervención de Dios en un mundo que ya de por sí era brutal, para intentar hacerlo, un poquito más justo. Por ejemplo, está la ley sobre qué hacer si un soldado tomaba a una mujer cautiva en la guerra como esposa. A ver, la idea de base hoy nos parece terrible, claro, pero si vemos los detalles de la ley para esa época, incluía protecciones que eran casi revolucionarias. No se la podía tratar como una esclava, tenía un mes entero para llorar por su familia, se convertía en una esposa con todos los derechos y, lo más importante, si el hombre después quería dejarla, no podía venderla, tenía que dejarla ir libre. O sea, se le exigía un mínimo de dignidad. Y aquí está la clave para entender esto. La idea es que la palabra de Dios estaba entrando en un mundo que era francamente brutal y despiadado,
Y lo que decía era, ok, vamos a hacer esto un poco menos brutal, un poquito menos despiadado. Estas leyes no eran el plan perfecto, sino un paso adelante. Era como encontrarse con la gente en su realidad fracturada para empezar a subir el nivel, para ponerle un freno a la crueldad y la injusticia que en ese mundo eran, pues, lo normal. Y ahora llegó el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vamos a ver cómo todos estos pasajes que parecían tan raros en el Antiguo Testamento, en realidad se pueden interpretar como una especie de adelanto, como sombras de temas que luego se van a ver con total claridad en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de la roca del desierto, la que Moisés golpeó? Bueno, pasaron siglos, y el apóstol Pablo escribe algo increíble. Dice que los israelitas en el desierto bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. De repente, esa piedra literal de la que salió agua se transforma en un símbolo de algo muchísimo más grande. Pero la conexión se vuelve todavía más directa y, la verdad, más potente. Hay una ley muy específica en Deuteronomio sobre la muerte, una ley que San Pablo va a usar siglos después para explicar el significado profundo de la crucifixión. Y aquí es donde todo encaja. La cita es de Gálatas, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Se dan cuenta? La ley de Deuteronomio decía que cualquiera colgado de un madero o un árbol estaba bajo la maldición de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús, al morir en la cruz, tomó voluntariamente esa maldición sobre sí mismo, la que nos correspondía a nosotros, y al hacerlo, nos liberó de ella para darnos una bendición. Entonces, si lo vemos de esta manera, con esta nueva perspectiva, todo cambia. Lo que antes parecían ser solo reglas extrañas o historias sueltas, de repente cobran sentido. Se convierten en parte de una sola gran historia que se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Una historia sobre justicia, sobre misericordia y sobre redención, que apunta a un final mucho más grande. Y todo esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Cuando empecemos a buscar estos hilos, estas conexiones ocultas en textos tan antiguos, ¿cómo cambia nuestra lectura? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la historia? Quizás, solo quizás, el relato es infinitamente más profundo de lo que se ve a simple vista.